y voy a decir que me haga una carta XR para individuos, ¿no? Recuerden que es observaciones individuales por variables, gráfico básico para individuos. Aquí me hago una gráfica. Miren que Shuhar siempre presenta dos cartas. La de promedio, en este caso de observación, porque no es promedio, y la de la medida de variabilidad. EUMA en los software comerciales solamente presenta la de promedio, que es esta que está aquí. Si yo les digo a esta gráfica, no, yo quiero que me presente la medida de variabilidad, yo le doy al tercer icono, en el caso de este software, y le digo que me muestre, mire lo que me está mostrando, el gráfico de EUMA, y mire lo que me muestra. Voy a dar a aceptar. Me muestra la EUMA, me muestra rango móvil, voy a ir a Shuhar. Vean la gráfica como es la de rango móvil que muestra el EUMA. Y voy a irme a la gráfica de individuos. Esta es la gráfica de individuos, ¿no? La de Shuhar. Y esta es la de EUMA. ¿Qué observan? Esta es la de EUMA, miren la carta del rango móvil. Y esta es la de Shuhar. ¿Qué está presentando? La misma carta de rango móvil, ¿sí o no? Como si fuera EUMA. Miren que voy a EUMA y me muestra la carta de EUMA de promedio, pero la carta Shuhar de variabilidad. ¿Sí es claro? Es decir, los software comerciales no están actualizados. Por ello, ustedes 99.73% D también tiene una ecuación. ¿Cuáles son las ecuaciones? Aquí está en la parte inferior, este C y este D. O sea, cuando tú calcules C y calcules D, ya tienes los límites de control. Obviamente teniendo en cuenta que ustedes ya de antemano tienen un lambda, ¿no? Recuerden que por defecto el lambda que se toma generalmente es 0.2, los software toman 0.2. Bueno, aquí se calcula C y aquí se calcula D. ¿Cómo se calcula C y D? Es porque como ya, recuerden que se asume que estoy en fase 2, tú ya tienes estimado la varianza del proceso. El sigma al cuadrado ya lo tienes, estás en fase 2. Recuerden que eso se calculó, se estimó, se coloca 2. Tanto el valor de C como el valor de D. Ahí está lo que estoy señalando, lo están observando aquí en este ejercicio. ¿Vale? ¿Qué necesitas del ejercicio? Necesitas la varianza de cada subgrupo para poder utilizar la propuesta de Claudio-Hamilton. Recuerden que estamos en la propuesta de Claudio-Hamilton, aquí. Antes, obviamente, desarrollaste la carta EUMA del promedio tradicional. ¿Cómo se hace? Explico la del promedio para recordar lo que hicimos la clase pasada. Se toman los promedios de cada subgrupo. Como ya se tienen los parámetros, porque esta carta se construye en fase 2, calculamos los límites de control para el promedio EUMA. Esta es la fórmula de los límites de control para el promedio EUMA. Si no se acuerdan, este 235 es mu, más L que es 3, aquí va lambda, que es 0.3, y abajo dice 2 menos lambda, 2 menos 0.3, por sigma sobre la IDN. Sigma, 0.25, y N es 2, la IDN. ¿Estamos claros? Si fuesen observaciones individuales, un solo dato por subgrupo, ¿en qué cambia? En que aquí no va a IDN, simplemente sigma, dividido 0.25. Esa es la única diferencia. Bueno, teniendo ya el límite de control del superior, central e inferior del promedio, esta es la carta. Obviamente, aquí estaba yo explicando el grupo anterior. Tendencia ascendente, ¿cierto? Muy leve, pero sí observa. Si usted le dice a la inteligencia artificial que le dé un análisis de esta carta, le va a decir que todo está bien. Ojo con eso también.
inteligencia artificial no comete errores. Entonces le va a decir no, y uno tiene que decir no. Yo observo una tendencia leve ascendente, después le dice a la inteligencia, ah, sí, tiene toda la razón. ¿Vale? Porque a veces pasa eso. Este es un estado fuera de control. Hay una tendencia ascendente del promedio. Y lo que yo borré era lo que yo esperaba, o sea, un comportamiento aleatorio con respecto a la línea central. ¿Entendido? Esto es malo. No es conveniente para el proceso. Recuerden que se está subiendo, y peor aquí, peor aún, ingenieros. Estamos en una compañía farmacéutica y aquí se está evaluando un componente de un medicamento. Si yo le digo que ese componente está aumentando en el medicamento, puede ser perjudicial para el paciente que se está tomando el medicamento. Entonces, ya el solo hecho de tener una leve, ya uno inmediatamente tiene que decirle al encargado del proceso, al jefe de operaciones del proceso, que detenga el proceso mientras se haga la corrección pertinente. ¿Vale? Este es el promedio. Y como les decía, Crowder y Hamilton proponen esta carta de medida de variabilidad para no aplicar la carta de rango y se necesita el valor de C y de D, que es lo que en la teoría estamos aquí desarrollando. ¿Qué más se necesita? Necesito calcular los EUMAS, estos son los EUMAS, donde dice Z, realmente son los EUMAS de la medida de variabilidad. Y dice lambda logaritmo de la varianza de cada subgrupo. Hay que calcular la varianza de cada subgrupo. Ustedes observan que cada subgrupo tiene su varianza. ¿Digo? La varianza de cada subgrupo. Y ahí están los cálculos que ustedes observan aquí. Siguiéndonos a la fórmula, dice lambda.3 logaritmo de la primera. Tenemos una primera varianza, que es punto, pero cuando llegamos aquí, 1 menos lambda EUMA anterior. No tenemos EUMA anterior de la variabilidad. ¿Qué dice la teoría? Como usted no tiene EUMA anterior de la variabilidad, ¿qué debe colocar aquí? Sí. El valor de C que calculó aquí. ¿Cuánto dio? Menos 3.97. Buenas. Voy a hacer una salvedad aquí. Como yo lo hice por inteligencia artificial, este fue el resultado. Pero después le dije a inteligencia cuál fue el resultado de C y me dio que menos 4.04. O sea, ustedes corrigen, ¿no? Si es menos 3.97 o menos 4.04. Eso simplemente le doy la salvedad. Y aquí le coloco aproximado, es para indicar que esta es una serie geométrica. Esto es una serie que tiene obviamente una prolongación, pero aquí se detiene y es por ello que no se coloca igual sino aproximado. ¿Vale? Menos 3.97, lo reemplazamos aquí porque es el valor de arranque. ¿Qué resultado arrojó? Menos 5.092. Y este Z1 va a servir como construcción de Z2, porque va a decir Z2 es 0.3 logaritmo de la segunda varianza, del segundo subgrupo, que es 0.045, más 1 menos 0.3, el EUMA anterior. El EUMA anterior es menos 5.092. Aquí está. Y así sucesivamente. ¿Vale? Ya tienes todos los Z. Pero no lo dice aquí Crowder y Hamilton. Simplemente es una forma de visualizar mejor la información. Es lo siguiente. Se pueden dar cuenta que el límite de control superior es negativo, que el límite central que es negativo, y obviamente el límite inferior negativo también, menos 6.53. Todo es negativo, hasta los Z. Y estamos hablando de una medida de variabilidad que debe ser positiva. Entonces, hay una argucia matemática. Vamos a utilizar el exponente de los valores negativos y trabajamos con positivos. ¿Estamos claros? Y por eso les decía yo, exponente de los Z. Por eso que ustedes ven asterisco por todas partes. Hasta en los límites de control. ¿Vale? Le ponemos exponente de todos los valores, ¿no? Exponente del límite de control, eso da un positivo 0.0176 como límite de control superior. Central. El superior es 0.2542.
el inferior S-657 es .001394, todo convertido en positivo. El Z1 .0061, el Z2, todo exponente del negativo, ¿no? Da estos valores positivos. ¿Ya? Todo para, obviamente, visualizar el comportamiento positivo. Aún así, los valores son muy pequeños. Entonces aquí está la escala que intenté hacer. Recuerden que aquí hay un corte de la escala para decir que obviamente es una línea muy prolongada hasta el punto 2. Por cierto, es una discusión, bueno, no sé si alguien tiene X aquí o de una estadística que, ¿cómo es? Que el presidente Petro y la sociedad epidemiológica dijo que estaba mal interpretada, pero resulta que no. Precisamente por esto. Porque la sociedad epidemiológica dijo no se puede hacer corte, en epidemiología uno tiene que partir de cero. Y eso es mentira. Cuando uno quiere visualizar mejor el comportamiento estadístico y los valores, hay una escala que no impide que los valores se observen visualmente correcto. Uno tiene que hacer corte. O sea que es una mentira lo que dijo la sociedad epidemiológica desde el punto de vista estadístico. Ahora, que Petro haya cometido errores en la presentación, sí, cometió errores estadísticos, eso sí es cierto. Pero hay cosas que la sociedad dijo que es mentira. O sea, dentro del criterio estadístico lo que dijo es mentira. Y eso es de pronto increíble para uno porque es una sociedad que se asume que hay epidemiólogos que dominan la estadística. Entonces, si ustedes se ponen a la tarea de mirar esa discusión que hay ahora, se pueden dar cuenta que obviamente destacando los errores que Petro en su alocución dijo, el presidente en su alocución dijo, pero resulta que la carta tiene errores también. Por eso le decía que, por ejemplo, este es un error que cometió. Otro error que cometió, ojo con eso, que no deben cometerlo ustedes. Cuando uno habla con porcentajes, el error que cometió la sociedad, ¿no? Cuando uno habla de porcentaje, por ejemplo, si yo digo, tenía un 3% y bajó un 2%, ¿cuánto porcentaje bajó? Si yo digo 3% y bajó a 2%, 1%. ¿Estamos claros? Yo lo puedo hacer. Y eso es lógico. Resulta que el señor presidente no cometió un error porque él estaba dando tasa de mortalidad. Y la tasa de mortalidad pasó del 40 al 20%. Entonces la sociedad dijo, no, él tenía que decir, no, bueno, pasó de 40 a 40 y tantos por ciento. La sociedad dijo, no, tenía que decir que bajó 3.8%. Cuando se trata de tasa, no se puede hacer eso como acaban de hacer con porcentaje. Y en la carta de la epidemiología dijo, no, que tiene, eso es un error estadístico que cometió la sociedad epidemiológica. O sea, son cosas que el estadístico sabe que a nosotros nos sorprende lo que la sociedad presentó como fallas y no son fallas. Bueno, ya sabemos que exponemos todo y por escala, desafortunadamente para que se visualice tuvimos que hacer un corte en la escala y aquí colocamos .01 y este que está aquí punteado es el promedio de la información, ¿no? Bueno, el límite inferior, perdón. Este que está punteado el límite inferior de la carta de control y el que está obviamente continuo es el límite central. Se pueden dar cuenta, basado en la información, que muchos puntos están por debajo de ese límite inferior, lo que implica que la variabilidad es muy baja. Ojo con eso, la variabilidad baja. O sea, hubo un mejoramiento en el proceso en cuanto a su estabilidad, porque bajó. ¿Estamos claros? Las cartas Sugar, las tradicionales, el límite de control inferior es 0. O sea, no puede haber valores por debajo de 0, porque la variabilidad es positiva. Porque estamos hablando de los estadísticos de Sugar, que son los estadísticos tradicionales, el promedio y la varianza.
Por eso que el límite inferior es 0. En cambio, en este contexto, en la propuesta de Crowdy y Hamilton, si da valores negativos, ya sabemos qué hay que hacer. Presentar el exponente de esos valores negativos. Hay otra propuesta, que es una empresa de detergente para obviamente presentar un nuevo ejercicio de la propuesta de Crowdy y Hamilton. Se puede dar cuenta en este ejercicio hicimos lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que aquí en este ejercicio habían 3 observaciones por subgrupo, o sea que aquí n vale 3. Y se calculó las varianzas de cada uno de los subgrupos. La diferencia con respecto al que desarrollamos en el tablero es que no dieron valores negativos. Todos los valores dieron positivos. Y por supuesto salió mucho más fácil la gráfica. Aquí se hizo los cálculos de cada uno de los sigmas de la medida de variabilidad. Todos dieron positivos, afortunadamente. Y este es la gráfica. Igual que en nuestro contexto anterior, la variabilidad bajó levemente, ¿no? Por debajo de lo que uno esperaba. Este es el comportamiento que uno esperaba, pero los datos están por debajo de esa línea central, lo que implica una disminución de la variabilidad, ¿sí? Ahí dice el logaritmo de 0.25 al cuadrado, el signo que sigue es menos. Es menos, sí. Es negativo, sí. Menos. ¿Listo? El comportamiento que arrojó es un comportamiento que tiene una tendencia descendente, lo que implica mejoramiento. O sea, igual el mismo concepto que habíamos contemplado en este ejercicio del tablero. Eso para que ustedes vean que, a diferencia de lo que presentamos, lo que tiene el slide, aquí los valores dieron negativo y en el slide dio positivo. Eso se puede presentar. Y esta es la propuesta Acosta-Pignatello que ustedes ven en la parte izquierda. Izquierda para mí, derecha para ustedes. Que es la que estoy presentando, ¿no? ¿Qué necesito de esta propuesta? Simplemente la diferencia entre la observación y su promedio, que en este caso no sería observación, sino el promedio del subgrupo. Aquí tendríamos que colocar el promedio del subgrupo menos el mu establecido en fase 1, ¿vale? Elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Le dio algo diferente? 4.03. Para que sepan lo que hace inteligencia artificial. Después fue que me di cuenta que cambió el número. Claro, la diferencia no es mucha. A ver, Acosta y Pignatello no tienen valor de arranque. No es como aquí Crowdy y Hamilton, que el valor de arranque era 0. Ellos dicen, no, como no tenemos valor de arranque, el primer subgrupo que calculemos, el valor de z al cuadrado, ese será el valor de arranque. Por eso que ustedes lo ven allá en la parte derecha de ustedes en color negro, para decir que ese es el primer subgrupo, pero ese es el que va a servir como valor de arranque, ¿vale? Y una vez obtenido el valor de arranque, se aplica esta formulación que ustedes observan también a la derecha. Se colocó el valor de arranque en esta parte, ahí está, y se calculó los valores de z al cuadrado. Vean que son valores de z al cuadrado. Igual en el contexto que estoy evaluando en la carta, hay unos límites de control. El límite de control superior es la varianza multiplicada por este término que usted ve aquí, 1 más L, donde L vale 3. Lambda ya sabemos que es 0.3 en este ejercicio. Esto nos da un valor de sigma al cuadrado, que ustedes ven allá que es 0.14, si no estoy mal, ¿no? 0.14, el límite central es la varianza, que es 0.0625. Y el límite de control inferior es el máximo entre un valor 0 y un valor obviamente generado por la ecuación, pero obviamente a diferencia de la superior, aquí se resta 1 menos. Esa es la única. Si da un valor negativo en este término, si da un valor negativo, se coloca 0 como límite inferior.
Y efectivamente, tuvo que haber dado un valor negativo para escoger el valor de 0 como límite de control inferior. Entonces tenemos punto 14 en el límite superior, punto 0.625 en el límite central y 0 en el límite inferior. Al momento de calcular los z, observen los z cuadrados, ¿no? Observen que son valores muy pequeños. Entonces, ¿qué tocó hacer? Eso no lo hace inteligencia artificial, ¿no? Tocó hacer multiplicar por 1000 todo hasta los límites de control y después hacer un corte en la escala. Al multiplicar por 1000, si se pueden dar cuenta, en el límite superior da 141.2. Entonces puse la escala de 140 y coloqué una de mi Hamilton, como la propuesta Acosta-Pignatello me está indicando que la variabilidad bajó. Miren que todos están por debajo del límite central. Lo que pasa es que Crowdy y Hamilton sí lo coloca por debajo del límite inferior. En cambio, Acosta y Pignatello lo coloca por debajo del promedio, obviamente muy debajo del promedio, porque el límite inferior es 0. Aquí el límite inferior, recuerden que dio un valor positivo porque habíamos obviamente realizado el algoritmo, perdón, matemático de elevar el exponente, ¿sí? Los valores negativos. Estas son las dos propuestas. Aquí hay un caso de estudio en una compañía metalmecánica en donde se evalúa la dureza de un acero. La tabla muestra, se quiere evaluar o establecer control mediante la carta EUMA y se quiere evaluar la variabilidad mediante la propuesta de Acosta-Pignatello. Aquí está el proceso y aquí están los datos. Son 15 datos. Y estos son los datos, son observaciones individuales, ¿no? 15 datos. Me dan el parámetro mu, que es 53, y la varianza 7. Y nos piden esa propuesta de Acosta-Pignatello para un lambda de 0.2 y obviamente L igual a 3. Aplicamos la formulación que ustedes tienen en el tablero en la parte derecha, pero en este contexto, en este ejercicio, y al igual que el anterior, este valor dio negativo. Yo coloqué 0,0, pero este valor dio negativo, por lo tanto se coloca 0. El límite superior dio 14, el límite central 7, que es la varianza. Y se calculó a partir del Z2, porque ya sabemos que el Z1 permite hallar el valor de arranque, que por cierto dio 1. Porque es la diferencia de la observación menos el mu elevado al cuadrado, eso dio 1. Y los z al cuadrado a partir del segundo subgrupo. Y estos son los valores, dieron todos positivos. Se hizo la carta, como esta gráfica no la tiene, se hizo la carta en R, simplemente la carta, pues no en la programación para que hiciera la carta, que es diferente, no. Se le dijo a R que tomara los valores EUMAS y graficara. Y aquí está la gráfica que arrojó R. A diferencia de lo anterior, ¿qué podemos decir de este proceso? ¿Qué pasa con la medida de variabilidad? Fue ascendente. Va ascendente. ¿Y eso qué significa? Que está fuera de control. Está aumentando la variabilidad. Y ya sabemos que este es un estado fuera de control. Aquí está lo que yo les decía, aquí está la propuesta de Acosta-Pignatello, se hizo en R, pero se hizo para el ejercicio, ¿no? O sea, debe generar esto que ustedes ven aquí, que es un comportamiento normal. Si hubiese sido así, normal. Es decir, el profesor hizo la tarea de este ejercicio, pero
estadísticamente no lo podía hacer. Porque tenía que verificar primero si había normalidad en los datos. Como estamos en observaciones individuales, porque este ejercicio es de observaciones individuales. Todo lo contrario a lo que hicimos en el tablero. En el tablero no era necesario hacer una prueba de normalidad porque se está tomando como estadístico o como dato referente el promedio de cada subgrupo. Y recuerden que el promedio basado en el teorema del límite central según la inclusión normal. En este ejercicio del tablero. Aquí no. Aquí son observaciones individuales, por lo tanto tengo que aplicar una prueba de normalidad o aplicar un histograma para verificar si hay normalidad en los datos. Estos son los datos y hay que verificar. Esa es obviamente la restricción de tomar observaciones individuales independientemente de qué carta utilices, Chugar o EUMA. Debes aplicar una prueba de onda de ajuste para verificar normalidad, y una vez verificada la normalidad sí puedes aplicar la herramienta en este momento que estás desarrollando. Entonces aquí les dejo toda la programación de Acosta Pignatello. Aquí hay un caso de estudio 4 que se trata de un proceso de llenado de aceite de un motor, pero este es concerniente a lo que hicimos en las cartas anteriores, ¿no? Por ejemplo, construye la carta EUMA, o sea, para el promedio, pero son observaciones individuales. Aquí está aquí obviamente el cálculo de los EUMA, aquí se hizo paso por paso. Recuerda que está resaltado esto porque es el valor de arranque. El valor de arranque es el mu, ¿vale? Y aquí simplemente se aplicó la fórmula EUMA para cada subgrupo de los 10 subgrupos que se tienen, y estos son los EUMA. Estos son los que hay que graficar. Y estos son los límites de control. Pero a diferencia de los ejercicios anteriores, ¿alguien me puede decir cuál es la diferencia? Miren los límites de control. En cambio, antes yo necesitaba esto. Antes, no el signo. Antes yo hacía. Este es el límite de control real. Si recuerdan que la carta siempre daba un comportamiento al inicio así, y después que ese sería la verdadera gráfica, ¿vale? Este límite de control que estoy señalando aquí, ese es el real, no el asintótico. El asintótico es el que da la línea recta. Entonces se hizo este límite de control real. Si se dan cuenta que en la parte superior aparece 2T, en donde tú tienes que decir subgrupo T vale 1, obviamente subgrupo 1, T vale 2, subgrupo 2. Entonces va cambiando el valor de T, por lo tanto va cambiando el valor de los límites de control. Miren para T igual a 1 cuáles son los límites de control. Es decir, para el primer subgrupo. Para el segundo subgrupo, miren cuáles son los límites de control. Ese era el comportamiento exponencial de la carta. En cambio, si tú tomas los límites asintóticos, mire que desaparece todo el término que había yo señalado anteriormente, y este es una línea recta, como si fuese unos límites de control Chugar. Esto es lo que genera R. No trabaja con los asintóticos, trabaja con los reales. Por eso que R siempre presenta estos límites con este comportamiento exponencial. Y esta es la carta, ¿no?, que genera ese proceso de la dureza del metal. Se pueden dar cuenta que es de un estado fuera de control. Profesor, ¿por qué un estado fuera de control? Miren el comportamiento de esa dureza que está por debajo del promedio y de repente sube. Eso se llama cambio de nivel. Recuerden lo del cambio de nivel. Cambio repentino de nivel. Cambio repentino en este caso de promedio. Por lo tanto es un estado fuera de control. Si ustedes hubiesen aplicado una carta de observaciones individuales Chugar,
aquí les indico cómo hacen con la carta Chugar. Recuerden que para observación individual se utiliza el rango móvil, o sea, yo tengo que calcular los rangos de esta manera entre los subgrupos. Eso me da estos datos. El único que no tiene rango móvil es el primer subgrupo. Estos son los límites de control de rango móvil. Estoy simplemente haciendo un repaso de Chugar, de observaciones individuales de Chugar, y miren lo que es el comportamiento de la carta. El peso de las latas de aceite. Miren el comportamiento. Y este es el comportamiento de EUMA. Aquí no les muestro la... Bueno, sí. Recuerda que este es el peso de las latas de aceite que estamos desarrollando. Pero observen la diferencia entre lo que arroja una carta de EUMA, que visualmente se observa claramente un cambio de nivel, ¿cierto? Y si hubiesen utilizado este mismo ejercicio con Chugar, no se observa tanto ese cambio de nivel. Eso demuestra la sensibilidad de la carta EUMA. La carta EUMA es más sensible a cambios pequeños, por eso que los datos son muy pequeños, ¿no? La diferencia de los datos, ustedes se pueden dar cuenta, son muy pequeños. Cuando hay una variabilidad, como les decía al comienzo de la carta EUMA, cuando los datos tienen una variabilidad muy pequeña, es aconsejable utilizar cartas EUMAS. Las cartas Chugar no son sensibles a esos cambios pequeños. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Algo que no supe explicar bien? Claro, lo de la carta EUMA. Como obviamente son 3 horas y nosotros no vamos a aguantar 3 horas en el curso, pero sí yo voy a pasar, porque veo poca. Ustedes son los valientes que llegan aquí, ¿no?